Buenas tardes, linkeros. Otro lunes más. Gracias a ustedes más por la producción. Hoy tenemos un invitado de lujo y ese tema increíble, tan atractivo como la semana pasada que vimos nutrición. Hoy también intentaremos ver la terapia física en su grueso modo, en todo lo que podamos, pero viéndolo bien puntual para que todos ustedes puedan tener la información más acertada y cada uno saque sus propias conclusiones. Hoy, esa famosa pregunta, ¿el CrossFit lesiona? Y esa pregunta la vamos a contestar, o mejor dicho, va a opinar un terapeuta físico con 18 años de trayectoria, dueño de clínica, Adrián Campos como tal, terapeuta mío personal, y pues bueno, súper contento de todo este tiempo haber estado con él, certificado de McKenzie, de los primeros en Centroamérica. Ya vamos a ver qué es eso de McKenzie, porque realmente es algo que se las trae y que es sumamente importante. Sin mucho preámbulo, siempre importante recordarles que nos pueden seguir en el canal de YouTube como Link to Fitness, ¿ok? Antes de empezar, vamos a ver la frase del día. Con esto arrancamos para que Adrián nos dé su punto de vista y él mismo se presente a ustedes. Esta es la frase del día. Una buena evaluación es la base de un excelente tratamiento. Y eso es, sin mucho. Adrián, bienvenido. Gracias, Tomás, gracias por la invitación. Gracias a usted, Mike. Gracias por el recibimiento, de verdad. Buenísimo. ¿Qué opinas de esa frase? Excelente. Creo que los terapeutas físicos tenemos mucho que dar y entre esos la valoración. La valoración en fisioterapia es primordial para un excelente tratamiento o por lo menos para determinar si el paciente necesita o no tratamiento. Ok. Adrián, contanos un poco, porque tenés 18 años y yo me atrevo a decir, como dicen ahí, es el gurú de terapia y realmente puedo decir de que es alguien que ha estudiado demasiado, que conoce muchísimo del tema y por eso justamente está aquí para que podamos aprender de él. Adrián, ¿quién sos? ¿Qué puedes decir tuyo? Bueno, lo de gurú no es cierto, ojalá, pero que soy así. Sí, o sea, a mí me gusta mucho mi carrera, honestamente la disfruto mucho. Tengo 17, 18 años de ser terapeuta físico y creo que no sé, he pasado por muchas ramas, he estudiado bastante y he descartado mucho, he desaprendido mucho también, ¿por qué no decirlo? O sea, cosas que hacía antes en el pasado y que me parecían geniales, ahora han tenido, no tienen tanto sustento como el que con los nuevos conocimientos que hemos adquirido. Pero la idea siempre es una, que es darle la mejor atención al paciente, o sea, darle más oportunidades de recuperación. Okay. Adrián, ¿qué es McKenzie? Porque ahora escuchamos mucho de esa palabra. Claro, bueno, a ver, McKenzie tal vez en el país siempre se ha conocido porque, a ver, en la universidad nos enseñaron algo por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que creíamos que eran ejercicios de extensión y se les conoce típicamente, a la gente que no conoce, los ejercicios de McKenzie. Pero McKenzie no es ni técnica ni ejercicios, McKenzie es un sistema de valoración, Tomás. Cuando yo digo esto es que yo determino por medio de movimiento repetitivo o posturas mantenidas si mi paciente obedece a un problema mecánico, si tiene variabilidad en sus síntomas. Entonces eso es lo más importante. Lo que estamos haciendo es un progreso donde mi paciente reconoce dónde están sus síntomas, reconoce cuáles son sus factores agravantes y lo convierte en un autotratamiento. O sea, yo no soy el que trato al paciente, el paciente se trata solo, ¿de acuerdo? Y esto es lo más importante porque yo puedo ver al paciente inclusive todos los días 1 hora y ¿qué pasa el resto de las horas del día? En cambio, cuando el paciente sabe lo que le provoca dolor, cuando el paciente sabe cómo tratar su problema, es como si tuviera un terapeuta físico 24 horas. Sí, yo creo que ahí se va por un tema como por ahí del ejemplo de que si yo pongo no sé, que una persona estire glúteo y lo pongo, que le digo o nada más que estire en la clase, de qué pasa las otras 23 horas del día, ¿verdad? Si Correcto. Su posición en su silla, en su carro, en su casa es una mala postura. Creo que por ahí anda el asunto. Adrián, ahora detrás de cámaras hablábamos con otra persona por acá, dice, es que tal vez en la terapia no confiamos mucho o tal vez no vamos tanto porque creemos que la terapia es para gente mayor o para los viejitos, como dicen. ¿Cuál es la diferencia entre la terapia normal, que es para alguien que llega por un tema de cáncer, por un tema neurológico, demás, pero la diferencia a terapia deportiva? Okay. Creo que hay bastantes diferencias y por eso es que ahora la fisioterapia está ramificada en especialidades y creo que en el país vamos a ese norte, en empezar a especificarnos o a especializarnos bien en cosas. A mí me gusta mucho la espalda, pero por esta la área neurológica, está la área a nivel deportivo y existen diferentes áreas, la pediátrica y todo. No puede ser posible que los terapeutas
sepamos de todo o estemos dispuestos a trabajar de todo. Yo creo que es muy importante poder diversificar y sobre todo poder especializarnos en algo específico. Entonces, claro, a veces la terapia, y es cierto, Tomás, 18 años de carrera, yo me acuerdo que las lesiones que yo veía por lo general, si no eran de fútbol, 5 eran de fútbol y eran los lunes después de las mejengas del fin de semana, o cuando eran las mejengas entre semana, los dolores de rodilla y los esguinces eran como la recurrencia, ¿verdad? Y ahora con estos nuevos deportes, con estas nuevas disciplinas, empiezas a encontrar otro tipo de lesiones que yo creo que es parte, o sea, es una comunidad, el CrossFit, por ejemplo, es una comunidad que cada vez va creciendo, es una disciplina, si se puede decir, que exige muchísimas cosas, constancia, rango final de movimiento, velocidad, control del peso que se está manejando y sobre todo esto, ¿verdad? Que la técnica. Entonces creo que cuando se falla en alguna de esas cosas es que puede existir la posibilidad de una lesión. Ok. Adrián, los deportes lesionan y si lesionan, ¿por qué es que pasa, digamos, como a nivel general? Okay. Siempre hay una razón, ¿ok? Pueden ser varias, pero la razón principal es cuando hay una espiga en el entrenamiento constante que está haciendo el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una constancia de entrenamiento y de repente hago un cambio en esa intensidad del entrenamiento. Me pasa mucho con la gente que corre, por ejemplo, es que me estaba preparando para la maratón X. Ese cambio de que todos los días corro tantos kilómetros o hago un entrenamiento así, pero ahora estoy entrenando más. Si no lo sabemos llevar, si no tenemos un entrenador que no sepa llevar bien, pueden venir las sobrecargas y de ahí las lesiones. Amarrar mucho eso con el tema de la planificación o la programación del atleta. Totalmente, 100%. Creo que es una de las principales factores. Claro, o sea, hay muchos otros factores, pero yo creo que principalmente radica en ese cambio de intensidad de las cosas que hacen que las lesiones se produzcan. ¿Okay? Y es que quizás entonces ahí se me adelanta un toque, Adrián, porque cuando hablamos de que por qué CrossFit o si CrossFit, porque realmente CrossFit lesiona, si son movimientos funcionales, nos enseñan o nos dicen que el significado de CrossFit es todo lo que hace una persona naturalmente, empujar, jalar, brincar, saltar, levantar del suelo. Y estás hablando de programación, quizás por ahí anda el asunto, pero ¿por qué realmente CrossFit puede llegar a lesionar a una persona también? Dijiste algo clave. ¿Por qué lesiona si son movimientos funcionales? Nuestro cuerpo está diseñado para eso. O sea, fuimos creados para poder saltar, jalar, empujar, hacer movimientos, cambios rápidos de velocidad. ¿Qué es lo que pasa, Tomás? Que como la comunidad crece mucho y también existen las modas y todo esto, mucha gente que es sedentaria o que no ha tenido una buena preparación se mete a hacer esta disciplina y no lleva una buena progresión de sus cosas y se lesiona. Otra de las cosas más importantes es que no le cuentan a su entrenador, por ejemplo, mira, yo padezco de la espalda, o mira, yo padecí del hombro, o padecí de una rodilla. Y entonces, evidentemente, si se ponen a hacer los ejercicios a finales de rango de movimiento, empiezo a agacharme y mira, es que yo nunca me agacho, pero ahora me están obligando a agacharme y me está doliendo la rodilla. Ah, el CrossFit te lesionó. No, o sea, era agacharse porque nunca lo has hecho y ahora estás haciendo algo diferente. Entonces yo creo que es importante determinar que las costumbres en las que estamos, si sos una persona que pasa 8 horas sentada todo el día, no haces ejercicio y de repente empiezas a hacer ejercicio y lo haces de una forma desmedida, es normal que las lesiones puedan llegar a aparecer. ¿Okay? Quisiera leerlo textualmente. Hubo un estudio científico en el 2013, de hecho me puse a investigar, fue de los últimos estudios de The Nature and Prevalence of Injury During CrossFit Training. Y este fue del Journal of Strength and Conditioning de la Asociación Nacional de Strength and Conditioning. Y básicamente decía que han analizado la frecuencia y el tipo de lesiones que se producen en estos programas o sistemas de entrenamiento y de este estudio lo realizaron a 132 personas. De esas 132 personas, el 74% salieron, como que desistieron de este protocolo o este estudio porque la lesión estaba mantenida. Y con el otro porcentaje hablaban de que el CrossFit lesionaba 3.1 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Y esto lo compararon con otros deportes, tanto como levantamiento olímpico, lucha libre, voleibol y gimnasia, que andaban en los mismos rangos de lesiones. Llamaba la atención que inclusive fútbol y lo que es corrida andaba entre 2.5 hasta 12 12 probabilidades de lesión por 1000 horas de entrenamiento. Entonces esta evidencia dice o enseña que la fatiga biomecánica del movimiento
es realmente, bueno, básicamente que la fatiga altera la biomecánica del movimiento y realmente esto lo que puede causar, que es lo mismo que estabas diciendo, a nivel de velocidad y a nivel de alto volumen de repeticiones, puede ser una de las causas de lesión. Julio, pero bueno, estamos hablando de un estudio que está marcando algo muy importante. Estamos hablando de 3 lesiones cada 1000 horas. O sea, estamos hablando que si una persona va a hacer su entrenamiento una vez al día durante 5 veces a la semana, pues estamos hablando que van a pasar, no sé, 2 años, 3 años antes de que se lesione. O sea, entonces yo creo que está dentro de los rangos normales, ¿verdad? Lo que pasa es que, de nuevo insisto, la gente no tiene en cuenta estas otras condiciones. O sea, es un elemento que necesita tiempo, la gente tiene que tomar tiempo para poder acondicionarse. Entonces hasta ahí donde no cumplen con eso, lo que decíamos ahora, no dejan el ego en la puerta. Exacto. Entonces eso causa muchos problemas. Sí, ¿okay? Creo que el entrenamiento, una vez más decimos, como y el mismo terapeuta Adrián dice que es seguro, y también el mismo estudio decía, otro aspecto importante en la tasa de lesiones es la orientación metabólica de sus sesiones, con un orden aparentemente aleatorio. Y aquí creo que lo que se refiere, que lo vamos a ver en otro programa a nivel de programación, es si realmente es adecuado y es saludable hacer un levantamiento de fuerza máxima antes de un workout larguísimo, en donde ya su cuerpo neuromuscularmente y muscularmente está completamente sin gasolina, por así decirlo. Y eso, junto con una falta de entrenamiento de fuerza de base que genera una estructura sólida, estable y balanceada para poder entrenar a alta intensidad con alto volumen. Eso mismo lo que dice Adrián, básicamente es una preparación adecuada por medio de ese entrenador, por medio de usted, para que pueda llevar el entrenamiento de una manera más segura. Y obviamente tal vez todas estas variantes, Adrián, la escogencia de movimientos, el volumen, la velocidad de ejecución, la densidad y la carga, son factores que van a afectar. Son factores que van a afectar, pero también existen otros factores que tenemos que hablar definitivamente. O sea, tenemos pacientes, tenemos clientes que definitivamente tienen limitación de ciertas articulaciones, y hay que tomar en cuenta que hay articulaciones que tienen una posibilidad de adaptación a la carga mucho mejor que otras articulaciones. Entonces, creo que también es importante poder determinar dónde están los puntos débiles de esta persona a la hora de identificar, que el mismo cliente, usuario, sepa identificar o que le puedan decir cuáles son sus debilidades en este caso. Entonces, por ejemplo, de las lesiones de CrossFit en el orden, digamos, de usual, el hombro, por ejemplo, es una de las lesiones que más se da. Hay varias lesiones de hombro. Ya pero vamos a hablar de eso, sí. Estas son las que más, no sé si querés que hablemos. No, ahorita la hablamos, okay. Pero básicamente, exacto, lo que dice Adrián es, y me meto ahí, justamente la pirámide de rendimiento deportivo. Y esta pirámide es lo que nosotros conocemos como que aquella base, toda la parte más importante es los fundamentos del movimiento. Y es justamente la movilidad, la estabilidad, el control motor y la postura. O sea, lo que usted debería aprender antes de pasarse a la siguiente, que es capacidades del movimiento, que ya es las capacidades físicas. Llámese fuerza, aceleración, resistencia, potencia. Y por último, el piquito al final, que es la habilidad. Ya sea la habilidad de hacer CrossFit, natación, maratón o cualquier deporte. Entonces, Adrián, esta pirámide, para regresarse un poquito al tema, es importante. ¿O por qué es clave empezar en esa base de movilidad, de estabilidad, para poder estar seguro? Bueno, porque cada movimiento nuevo que nosotros hacemos, por funcional que sea, necesitamos llevarlo a la práctica. Tenemos que poder engramarlo a nivel cortical, exacto, a nivel de corteza cerebral, para que sea algo totalmente automatizado. Esto es importante, y poder determinar realmente dónde está el problema. Como le digo, cuando tenemos limitación de movimiento, ya sea en la espalda, en el hombro, en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, o simplemente por alguna razón sí tengo movilidad pero no la muevo, o sea, no muevo esa zona del cuerpo. Entonces yo creo que es una situación de conciencia corporal también, donde la persona tiene que poder entender que se necesita de estas capacidades, de llevar hasta el final del rango todas sus articulaciones, para que pueda tener un trabajo, digamos, idóneo, ¿verdad? Y evitar así, minimizar así las lesiones, porque a pesar de que puedas determinar todas estas consideraciones, existe también la posibilidad de que te puedas lesionar, ya porque claro, ya hay algo desde el punto de vista anatómico que que es desventajoso, ¿verdad?, para la persona. Ok. Adrián, esta pregunta es importante, que muchas veces decimos o en las sesiones de entrenamiento hablamos que el entrenador empieza a movilizar
y después al final empieza a estirar de manera sencilla para que la gente entienda cuál es la diferencia entre movilidad y flexibilidad, o es lo mismo. No, no es lo mismo. Eso es cuestión de tecnicismos, pero básicamente la elasticidad tiene que ver con las estructuras pasivas, la cápsula articular, los ligamentos, los músculos también. O sea, a ver, esa es la parte de elasticidad, lo que nos da elasticidad. Y la movilidad es la capacidad de rango que tenga la articulación, ¿de acuerdo? Y muchas veces esto es lo que sucede. A veces tenemos obstrucción del movimiento, otras veces tenemos restricción del movimiento. Vos me decís, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, si tengo una cápsula articular en un hombro que está un poco más contraída a lo normal, voy a tener una restricción del movimiento, ya sea por una lesión en el pasado o porque simplemente nunca levanto los brazos por encima de la cabeza. En fin, cualquiera de estas condiciones puede provocar una restricción del movimiento. Una obstrucción del movimiento es porque pasa algo en la articulación. No te puedo decir con exactitud qué pasa, pero puede ser una mala artrocinemática, puede ser en algún cuerpo extraño dentro de la articulación que evite el movimiento, puede ser un desbalance a nivel muscular que provoque que exista esta obstrucción del movimiento y entonces no hay una buena movilidad y esto provoque que la articulación, ¿verdad?, que es lo que está entre dos huesos, se posicione en una postura que haga que el tejido siempre esté tenso en alguna zona. Entonces cada vez que intenta el movimiento, pues obviamente va a dar dolor y si yo no restablezco esta movilidad mecánica, el dolor simplemente va a seguir y seguir hasta que pase la otra parte, que es la consecuencia, que es la lesión. Cuando la gente dice, bueno, es que tengo una lesión de un tendón, o tengo una tendinitis, tengo una bursitis, tengo una ruptura, son consecuencias. Y yo siempre digo, esos son los diagnósticos médicos, no son los diagnósticos de fisioterapia. Los diagnósticos de fisioterapia no tienen por qué parecerse a los diagnósticos médicos. El diagnóstico médico es ruptura del menisco, ruptura del manguito rotador, hernia de disco. Pero los diagnósticos míos tienen que ver con la obstrucción del movimiento, con la disfunción del movimiento, alteraciones a nivel postural. Así es que todo este tipo de cosas son los diagnósticos que nosotros damos. ¿Okay? Adrián, según tu criterio, a lo que has estudiado, si una persona prepara su sesión de entrenamiento, o si un entrenador dirige una clase, es importante antes de esa clase hacer estiramiento dinámico, se hace un estiramiento estático, se foam rolea, que ahora detrás de cámaras estábamos hablando un poco del foam roller, se hace activación de core, de todas esas cosas, porque realmente escuchamos muchas veces en boxes que hacen esto. Es importante preparar el cuerpo de esa forma, no se hace estático, no se hace foam rolling. Okay. Creo que siempre es importante preparar el cuerpo para la actividad física, eso es clarísimo, eso siempre tiene que ser así. Ahora hay mucho tema con respecto a esto, si necesito estirar mucho, si necesito calentar mucho, a veces le damos demasiada importancia a la movilidad y le restamos importancia a la función. ¿Me entiendes la diferencia? O sea, vamos a ver si podemos movilizar mejor la articulación del hombro, pero cuando hago el movimiento lo hago de alguna manera, por alguna razón lo hago mal y lo hago mal. O cuando haces una sentadilla, mira, pero sí tenés buena movilidad en las rodillas, en la cadera, en tu zona lumbar, pero haces pésima la sentadilla. Entonces, esa función no le doy mucha importancia, le doy mucha importancia a la movilidad y no a la función, y al final de cuentas lo más importante que se mueva bien. Es que se mueva bien, exacto. Ok. Adrián, ¿qué tan importante es identificar, que justamente amarramos un poco esto, qué tan importante es identificar los desbalances posturales y los desbalances musculares? Okay. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces estamos viendo una sentadilla y tal vez el entrenador ve al alumno por detrás y ve que la persona hace la sentadilla y se le desvía la cadera, se le hace un shift hacia el lado y nada más sube. Eso es porque la persona no se está concentrando, porque no lo aprendió bien, o hay un tema muscular, postural que afecta. Hay muchas cosas, Tomás, y ese tema en particular es muy importante, muy importante, porque lo cierto es que cuando tenemos una persona haciendo, a ver, lo que se supone que es una posición específica para hacer alguna de estas cargas. Si yo llego y, no sé, por ejemplo, a la hora de hacer un peso muerto, entonces, mira, tienes que tener la postura de tu espalda en cierta posición, las caderas, las rodillas, los brazos, todo esto. Y empezamos a hacer el movimiento, pero si ese peso que estamos moviendo resulta ser más de lo que mi cuerpo está en capacidad de hacer, empiezan a tener estas variaciones. Y esto sucede, y yo creo que tengo una buena razón una buena explicación, y es que, digamos, el músculo cuando trabaja en posiciones bloqueadas, vamos a poner ejemplo del bíceps, ¿de acuerdo, Tomás? Entonces, si yo tengo una extensión completa en mi bíceps y hago una resistencia, mi bíceps no va a ser tan fuerte. Si yo acorto mi bíceps y hago una resistencia, tampoco va a ser tan fuerte.
pero si yo lo pongo a rango medio y hago la fuerza, mi bíceps va a ser más fuerte. Entonces yo creo que una de las razones es que cuando empezamos a encorvar nuestro cuerpo a la hora de hacer movimientos, porque ocupamos estar en rango medio de movimiento, porque creo que necesitamos esa extra de fuerza. Entonces es como una estrategia de ventaja que utiliza el cuerpo para poder realizar el movimiento que no tiene capacidad de hacer. Esa es una. Y la otra es simplemente porque tengo algún tipo de restricción de movilidad que no ha sabido ser identificada. Entonces cada vez que hago el movimiento tengo un problema, ¿verdad? Y tengo que irme para algún lado, tengo que irme para el otro lado. Y esto provoca pues en algún momento que las estructuras pasivas, la cápsula articular, los ligamentos por ejemplo, se sobretensen o se hace una distensión y provocan ese tipo de lesiones. Esa es una forma de lesionarse también. Ok. Adrián, y amarrando a esto, los músculos tónicos y fásicos que se conocen de dos ramas, digamos, como que la gente tal vez conozca un poquito qué son los músculos tónicos y fásicos y para qué sirven, o si realmente no les ponemos tanta importancia. No, yo creo que es un tema importante, sobre todo para la gente que le gusta mucho practicar el control motor, como estamos hablando ahora. Hay grupos musculares que se dedican a la estabilidad del cuerpo y que son necesarios para que después el movimiento sea correcto. Entonces, ¿cuáles son músculos importantes ahí que hay que tener? Por ejemplo, músculos a nivel del abdomen profundo, los músculos profundos del cuello, por ejemplo. El glúteo medio es un músculo importantísimo, dinámico a la hora, digamos, de hacer una marcha, una caminata, una corrida. Porque son músculos que lo que hacen es dar un control específico de la articulación para que los otros músculos, que son los movilizadores, puedan hacer su trabajo con mayor eficacia. A veces estos músculos estabilizadores no hacen bien su función, entonces sus músculos movilizadores hacen la función de los estabilizadores, entonces hay un desbalance a nivel muscular. Eso es importantísimo porque muchas veces encontramos pacientes que tienen dolor, ahora estamos hablando de la cinta iliotibial, que la gente cuando les duele la cinta iliotibial y es porque la rodilla tiende a irse para adentro y tiende a irse para adentro, y la cinta iliotibial lo que viene a hacer Tomás es más bien como hacer un freno para que la rodilla no siga yéndose para adentro. Entonces los empieza a doler porque ella se pone tenso, y un músculo tenso, Tomás, siempre es un músculo débil. Lo repito, un músculo tenso siempre es un músculo débil. La gente es que tengo el mono encaramado, que tengo aquí mucha tensión muscular. Claro, este músculo, si tengo una posición así, el músculo siempre va a estar tenso, y la respuesta no está en masajear el músculo, hacerle una punción seca a ese músculo. No, lo que hay que hacer es buscar qué es lo que está pasando, cuáles son los músculos. Pectoral menor quizá está llevándome mucho en esta posición y provoca que haya una tensión exagerada a nivel de mi trapecio. Entonces, la respuesta no es en masajear o tratar la zona del dolor, porque rara vez el problema ocurre ahí. Siempre es en otra zona, y es ahí donde tenemos que ubicarnos. Ahí tal vez metiéndose un poquito entonces en la rodilla, que estamos tocando la banda iliotibial, que es como la parte lateral del muslo, que es un músculo que da estabilidad a lo que es la marcha, lo que es la corrida, inclusive la sentadilla. Adrián, cuando yo agarro y entonces empiezo a hacer la sentadilla y mi entrenador me dice rodillas afuera, y yo empiezo a hacer eso, pero en algún momento puede ser de que aquí lo podemos ver en pantalla la foto, y decimos como que la rodilla vaya hacia afuera y vamos obviamente y empieza a causar un dolor en la parte lateral, en la parte externa, en la banda. Okay. ¿Qué pasa ahí? O explícanos tal vez un poco en esta imagen. Por ejemplo, digamos, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Estamos viendo un paciente que de repente, un cliente, perdón, que tiene una forma, digamos, de bajar, pero vemos que en su patrón cruzado, ¿verdad? En su patrón interno, tal vez hay un cierto dominio de sus aductores que hacen que sus rodillas siempre se vayan hacia adentro, y en contraproducción, como para contrarrestar, el problema, tenemos una rotación tibial hacia afuera, como lo estamos viendo en la flecha de abajo, y esto provoca desbalances. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Por ejemplo, que hay un exceso de tensión en las estructuras pasivas. ¿Qué sería una estructura pasiva en la foto? Por ejemplo, el ligamento colateral interno de la rodilla, en la parte interna de la rodilla, que es parte de la cápsula articular, tiende a tensarse mucho y esto provoca dolor, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, como lo dije anteriormente, a veces es una ventaja mecánica que necesita hacer el cuerpo porque el peso que está manejando, o simplemente su peso corporal no lo sabe manejar bien, entonces hay una tendencia a esto. Después hay otros factores importantes, Tomás, que el terapeuta físico es donde tiene que identificarlos. Si es un problema estructural o es un problema de función. Perdona que insista con esto, pero es que por ahí viene todo. Si yo tengo una cadera tengo un acetábulo de la cadera
cadera que es mucho más profundo de lo normal, voy a tener problemas a la hora de hacer una sentadilla profunda. Si tengo una caída del arco longitudinal del pie, voy a tener problemas también a la hora de hacer una sentadilla porque me va a costar mucho conseguir concentrarme en el movimiento. Y si tengo aductores que están muy cargados, probablemente también vaya a ser un problema. Entonces, Tomás, o sea, hay que ver exactamente dónde está el punto. No es que sea complicado, simplemente hay que encontrar cuál de todas estas cadenas musculares es la que está dominando en el paciente y contrarrestarla. Es importante siempre contrarrestarla y no tratar el foco del dolor, porque de nuevo, tratar el foco del dolor es muy efectivo. O sea, en fisioterapia tenemos técnicas muy efectivas para quitar el dolor, pero lo más importante es restablecer la función. Yo puedo tener cualquier cantidad de técnicas para quitarte un dolor, pero si tu problema es que cada vez que te agachas te da dolor de espalda, por ejemplo, entonces cuando te agaches te va a dar dolor de espalda. Entonces, ¿cuál es mi función? Lograr que vos te puedas agachar sin que te dé dolor de espalda, ¿de acuerdo? Todas las veces que sea necesario. Sí, yo quiero hablar y quiero volver a reiterarlo a nivel, digamos, de CrossFit. Si usted cada mes, cada 2 meses, cada 15 días tiene que ir a que le hagan la punción seca, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque necesitan darle mantenimiento a su cuerpo, porque su glúteo se le pega demasiado, porque su trapecio superior se le pega muchísimo, porque el infraespinoso, que es un músculo de la espalda, también se le pega bastante. Eso realmente no está bien, porque te está quitando el dolor, pero no necesariamente le está llegando a qué es lo que está provocando eso. Y si tenés que repetirlo, Adrián, hacelo de nuevo, por favor, para que la gente tal vez entienda un poco de que tal vez esa punción constante no necesariamente lo que tendría que estar haciendo el terapeuta para curarte de por vida. Ok, exacto. O sea, a ver, que no crean que es que estoy detrás de o sea, que no estoy, que estoy en contra de la punción. O sea, creo que fue uno de los primeros terapeutas que hacía punción seca en el país y me acuerdo que era excelente. O sea, vos quitas la molestia del paciente y creo que a veces es muy necesario hacerlo. A veces inclusive para retornar a la función del paciente necesito usar la punción seca, o sea, que se quede claro que sí. Lo que pasa es que si yo acuesto al paciente sin haberlo valorado, sin haber hecho nada y simplemente hacer la punción seca, es ahí donde está el problema, porque claro, todas las veces que vengas voy a hacerlo y esto probablemente te quite el problema, pero va a llegar un punto en el que no va a ser tan efectivo. Y es cuando la estructura ya empieza a dañarse. Cuando la estructura empieza a dañarse, por ejemplo, una tendinitis, empieza a ser una tendinitis, una tendinosis, no importa el nombre que quieran ahora ponerle, es un paciente que ya ha pasado por demasiada tensión, demasiado dolor, y ya se trata de una forma diferente y es a largo plazo. O sea, las tendinopatías tienden a durar mucho tiempo en recuperar. Estamos hablando de tejidos de muy difícil cicatrización y a veces se dan por una repetitiva que tiene un paciente que nos está diciendo, el cuerpo del paciente nos está diciendo y nosotros no le estamos haciendo caso, sino que lo estamos aplacando no solo con punción, sino con muchísimas otras cosas y no hacemos lo que realmente somos nosotros los terapeutas, es que somos profesionales en el movimiento y que lo que tenemos que hacer es restablecer el movimiento. Adrián, entremos de lleno a las 2 lesiones o las 2 articulaciones que más se tienden a lesionar en CrossFit. Tratemos de cubrirlas de la mejor forma. Si nos queda un poco de tiempo al final, veremos la rodilla, pero vamos a entrar de lleno con el hombro y la espalda. Okay. Son 2 articulaciones que los crossfiteros tienden a lesionarse, tienden a tener dolencias, tienden a tener inflamaciones, un montón de incomodidades y queremos de verdad a profundidad que usted tal vez trate de identificar por qué le pasa eso, o los entrenadores que tal vez guíen un poco mejor a sus alumnos y también los dueños del box, que realmente empecemos a hacer diferentes estrategias o diferentes cosas para que evitemos esto, tengamos mayor retención de los alumnos y el alumno pueda rendir, pueda subir su rendimiento, entre otras cosas. Adrián, ¿qué pasa en el hombro? ¿Por qué él se lesiona tanto? ¿Por qué es de las articulaciones que más lesiona? Bueno, es muy sencillo, realmente el hombro, el problema principal que tiene es que el hombro es una estructura, es muy móvil, es una de las articulaciones más móviles que tiene el cuerpo y su proceso articular no es muy congruente, que digamos, por eso entonces necesita de muchas estructuras dinámicas que lo protejan, ligamentos, cápsula articular también, tendones, para ser exactos. El manguito rotador más que manguito rotador, es coaptador, lo que hace es contener mi articulación de una forma más central posible. Entonces, cuando existe algún desbalance a nivel muscular, por ejemplo, puede ser que ese centro, ¿verdad?, donde tiene que estar mi articulación del hombro, mi articulación glenohumeral no está posicionada de forma perfecta, por ejemplo, puede ocurrir una sobretensión a nivel de otras estructuras y es donde provoca el dolor.
otras estructuras anatómicas, algún tipo de postura que tenga mi paciente. A veces tengo una anteversión de la cabeza y esto provoca que tenga disminución de los movimientos de la escápula y tenga una disquinesia escapular que llamamos nosotros, y todo este tipo de cosas pueden desarrollar una pobre función del hombro. Entonces, cuando le exigimos algún ejercicio en rango completo de movimiento por encima de la cabeza, como ocurre mucho en el CrossFit, como por ejemplo vemos en la foto, por ejemplo, veamos, este caso es típico, que me pasa mucho con mis pacientes. Son pacientes que a la hora de hacerle la valoración de sus hombros, son hombros perfectos en cuanto a movilidad, tienen mucha movilidad en los hombros, pero si se ponen a ver la imagen que tiene este paciente vea cómo le está levantando los talones, tiene una limitación a nivel de su cadera, a nivel de su espalda, se empieza a ir hacia adelante. Si yo me empiezo a ir hacia adelante, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo para contrarrestar esta carga? Y hacer más extensión y extensión de mi hombro, que está sano, ¿verdad? Pero que está haciendo un doble trabajo por falta, digamos, de movilidad. Puede ser que, digamos, la zona torácica, que es una de las principales zonas que tenemos que explorar los terapeutas físicos cuando tenemos una persona que tiene problemas de hombro. ¿Por qué? Porque si tengo una limitación de la extensión torácica, Tomás, quien se va a comer ese trabajo va a ser el hombro. Entonces, de nuevo, ¿quién es la víctima aquí? El hombro, su manguito rotador, su bursitis, su articulación acromioclavicular, que es una articulación que se ve comprometida por encima de la cabeza, más o menos a los 120 grados para adelante, empieza a tener sobrepresión. Entonces estamos hablando de estructuras que empiezan a tener una sobrecarga que probablemente no estaban diseñadas para eso. Entonces es hacer el trabajo doble, y siempre el que hace el trabajo doble es el que la paga. Claro. Okay. Adrián, vos en la clínica tuya, tanto en Coronado como en Santana, recibís bastante gente o recibís gente de CrossFit, y yo creo, lo he identificado como que hay lesiones iniciales o gente que está empezando, y después hay lesiones tal vez un poco más, ya cuando la gente ya tiene bastante tiempo haciéndolo. ¿Cuáles son las lesiones principales? Porque puede ser que la persona cuando empieza a hacer CrossFit el primer mes, el famoso es el dolor aquí al frente. Claro. ¿Y por qué? ¿Y qué es eso? Porque obviamente pueden ser muchas cosas, pero ¿cuáles son las más comunes? ¿Y por qué tienden a pasar al principio esas lesiones constantes y después cuáles son las otras que tal vez no son tan... La ventaja es que el cuerpo tiene una capacidad enorme de poder someterse a ciertas cargas y se acostumbra. Entonces, obviamente, si no estoy acostumbrado a mover mi cabeza por encima de la cabeza, puedo que tenga algún tipo de irritación sin necesidad, Tomás, de pensar que me voy a lesionar. ¿Okay? Una bursitis, por ejemplo, es una inflamación que se da en la articulación, en la primera línea de defensa que tiene el hombro, para decir algo se está moviendo aquí de forma inadecuada. ¿Okay? Y en estos casos, ¿qué recomendaré yo si es un principiante? Bueno, que si ya sabemos que es una persona que no le va bien con los hombros, pues entonces en vez de hacer 3 o 4 veces a la semana movimientos de hombro, pues que haga 1 o que haga 2. Otra de las cosas, me ha pasado mucho con mis pacientes, que dicen, mi problema no es cuando subo, mi problema es cuando necesito controlar el movimiento. Entonces, ahí yo siempre les digo, bueno, hagamos una cosa, mientras estamos en recuperación y todo lo demás, pues hacer el movimiento, pero tal vez no controlarlo, sino dejar caer el peso como para que no haya problema, o cambiar, por ejemplo, tal vez a mancuernas, por ejemplo, qué sé yo, para poder tener más control, que obliga a tener más control, no tienes que usar tanto peso, y entonces cambia, ¿ok? Cambiar a veces en el hombro es sumamente interesante, porque puede ser que a veces me duela, a veces no me duela. Esa variabilidad del movimiento te está diciendo así, que hay una obstrucción de movimiento, hay algo que no se está moviendo en esa articulación de forma correcta que te provoca el dolor, que es diferente a cuando tengo una lesión estructural establecida. Todas las veces que levanto me duele, todas las veces que levanto me duele. Pero esa variancia es lo que nosotros andamos buscando, o sea, esta variabilidad en los síntomas es lo que me da mi partida en decir, esto todavía es un desarreglo articular. Y lo bueno, Tomás, que los desarreglos articulares cambian rápido. O sea, en el momento, ahí en la consulta, pacientes que no pueden levantar bien su hombro, tienen dolor al levantar su hombro y terminan moviendo su hombro. O sea, ya tenemos una primera parte, ya logramos que el movimiento, el rango articular esté libre de dolor. Ahora sí, vamos progresivamente cargando este tendón para no provocar que el paciente se vuelva a lesionar. Adrián, se me ocurre una postura muy típica en alguien usual, me voy a poner aquí del lado y tal vez vos me vas a ver, la gente agarra y sube la barra arriba a la cabeza y primero como que mete su glúteo, deja la barra aquí, por más que el entrenador le digan, lleve la barra arriba a la cabeza, terminan esta posición como encorvado. Generalmente... ¿Por qué pasa eso? ¿Rigidez dónde? Sí, rigidez a nivel del tórax es una de las principales, porque es algo que no solemos mover. Estamos todo el día en flexión,
todo el tiempo estamos manejando, estamos con el celular, aunque eso es otro tema, pero estamos siempre en una posición de flexión. El cuerpo de nosotros se flexiona 3.500 veces al día. ¿Okay? ¿Cuántas veces te extendes? Desde el cambio. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es mejorar un poquito la movilidad del tórax. Y ojo con eso, porque la movilidad del tórax puede ser solo en la extensión, puede ser en la misma flexión o puede ser en inclinaciones o rotaciones. Hay que identificar dónde está la limitación o, como dije anteriormente, puede ser que el paciente no tenga limitación, ¿sí? Pero simplemente no se mueve. Entonces hay que enseñarle a tener esa conciencia corporal para que otras estructuras estén acorde al y si hablamos del tórax, que es como, para el tórax la gente es la columna vertebral, esa parte de arriba, o la parte del medio de la espalda. Exacto. Lleva tiempo, porque la gente algunas veces no tiene la paciencia para hacer estiramientos y dice, uy, no, ya un mes quiero estar bien. ¿Lleva tiempo o es realmente rápido? A ver, los cambios sintomáticos son rápidos cuando hay una obstrucción de movimiento. Lo que pasa es que si lo que queremos es mejorar, obviamente sí nos va a tomar un cierto tiempo, pero lo más importante es demostrarle al paciente, ok, vamos a hacer un poco de movimientos y ahora levanta tu brazo. Sí, es un, no me duele. Un examen. Entonces, vos decís, esa es la solución. Ahora, que dentro de una hora volvés a levantar tu brazo y te duele, no creas que es que la lesión volvió, simplemente que volviste a tu problema postural. Que de nuevo, o sea, siempre, a ver, articulaciones del hombro, el 50% de mis pacientes, Tomás, con problemas de hombro, vienen del cuello. O sea que para mí todo dolor de hombro es problema del cuello hasta que no demuestre lo contrario. Cuando decís cuello, ¿es los huesos o los músculos? Las vértebras a nivel, las cervicales, por ejemplo tenemos de C3, C4, C5, C6, C7, son articulaciones que tienen ramificaciones, tienen nervios que irradian hacia los brazos. Entonces, estos dolores somáticos que podemos tener en alguna articulación probablemente pueden venir de alguna compresión en el nervio a nivel radicular. Y la gente cree que, no, pero es que a mí no me duele el cuello. A ver, realmente a veces no necesita que duele el cuello. A veces simplemente es gente que tiene túnel del carpo, gente que tiene el codo de tenista, gente que tiene dolor de hombro. Y no toqué nada de esas articulaciones y empecé a movilizar el cuello, pero no me toca y no me está doliendo. Porque muchas veces es problema de cuello. Y si no es problema de cuello, Tomás, hay que descartarlo de primero. Ok, no es cuello, ok, vamos a ahorrar la articulación. Esa estructura es función, vamos buscando, pero hay que buscar qué es lo que está pasando. No es llegar y acostarlo y ponerle onda de choque, no es acostarlo y ponerle tecarterapia o electroterapia. No tengo nada en contra de eso, son mis herramientas de todos los días. Pero tenemos que valorar, y la valoración es lo que nos hace poderosos en fisioterapia. ¿Por qué? Porque somos especialistas en el movimiento y podemos realmente ayudarle al paciente de una forma consistente si entendemos qué es lo que pasa con el paciente. No es quitar el dolor, Tomás, es entender por qué pasan las cosas. Yo creo que es un poco más honesto el trabajo si lo hacemos desde ese punto de vista. Y siguiendo con el tema del hombro, ¿por qué en nuestro deporte, que obviamente estamos hablando de CrossFit, por qué cada vez hay más gente operándose o que lo tienen que operar del hombro? Labrums, que inestabilidades, que un montón de cosas que, lo que no queremos es una fábrica de operaciones en Costa Rica. Claro. A ver, sí, creo que es un error, ¿okay? Que haya un aumento en las cirugías. No digo que las cirugías no sean buenas. Obviamente cuando mi paciente ha agotado la vida de la fisioterapia, correcta, que es buscar la movilidad o buscar la dirección correcta del movimiento, buscar la funcionalidad. Si cuando la fisioterapia ha fallado, ¿verdad? Y no ha tenido la consistencia, y ver el tipo de lesión que tiene el paciente también es muy importante. Cada vez la evidencia nos muestra que la parte conservadora, que es la fisioterapia, y la parte quirúrgica, a largo plazo no hay mucha diferencia, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, hay lesiones de hombro, usted lo sabe, usted es paciente, fue paciente operado de hombro. Cuando son lesiones como la que vos tuviste, que es el tipo SLAP, que son lesiones que se dan en el labrum, ¿verdad?, de la articulación, y estamos viendo que tenías un grado importante de ruptura. Y si quieres seguir haciendo lo que vos te gusta hacer, pues obviamente habrá que pasar por la cirugía. O sea, no estoy en contra de la cirugía, pero siempre hay que agotar esa vía. Entonces, muchas veces, por la facilidad que existe ahora de seguros y todo esto, pues la cirugía como que están son más fáciles, ¿no?, de hacer. Sin embargo, siempre insisto
Siempre, siempre insisto, y gracias a Dios en este país contamos con excelentes médicos ortopedistas y que tienen conciencia de, va a ser usted fisioterapia primero, va a ser fisioterapia y vamos a ver cómo va con la fisioterapia. Si después de la fisioterapia vemos que el asunto no está mejorando, yo soy el primero que le dice, vas a tener que ir, no tienes que venir más conmigo, tienes que ir a operarte porque probablemente esta sea la solución y te va a ir muy bien, y les va muy bien, Tomás. O sea, la cirugía es excelente cuando otra cosa no existe en el Creo que muchas veces, Adrián, agotamos, primero tenemos un dolor o una molestia, una lesión y vamos directamente al ortopedista. Está bien. Y el ortopedista, le soy súper sincero y porque he referido a un montón de gente y yo me he tocado ir y todo, el ortopedista lo primero que te hace es que te manda a la resonancia magnética y ahí obviamente te tira el diagnóstico. Claro. Vos defendés y crees que lo primero sea agotar todas esas herramientas de terapia que me estás diciendo y si eso no llega a algo... La valoración mecánica debe ser lo principal. Claro. Le voy a explicar por qué. Porque muchas veces yo tengo imágenes médicas y a mí los mismos médicos no me pueden ir en contra de esto. Muchas veces las imágenes médicas simplemente son hallazgos radiológicos que no tienen importancia o no tienen relevancia o no tienen relación con el problema del paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo una imagen médica que me dice que tengo una lesión, yo voy a correlacionarlo con la patología o con la sintomatología de mi paciente. Hay veces que tenemos problemas en las articulaciones, tengo una ruptura mínimamente parcial ahí en un supraespinoso. Ah, esa es la razón suya, hay que operar porque esto y esto y esto. Y te haces un ultrasonido en el otro hombro y sale que tiene más ruptura, pero es que este no me duele. Entonces, si vos le das prioridad a eso sin hacer una valoración, digamos, mecánica, es un error, considero yo. Mucha gente sí ha sido operada de forma innecesaria, otras veces, la gran mayoría, de forma necesaria. No voy a decir que no estoy en contra de eso para nada, pero yo creo que siempre vale la pena, ¿verdad? Tanto en hombro como en otras articulaciones, darle una oportunidad a la valoración mecánica para ver si hay algún cambio. Tomás, si no hay cambio... Ahora, de nuevo, cuando yo digo si no hay cambio, a mí no me demora muchas sesiones determinar si mi paciente no va a tener cambio. O sea, si mi paciente en las 3 primeras sesiones yo no estoy viendo el resultado, yo le digo, usted no necesita venir acá, usted necesita ir a un del especialista porque su problema no tiene una resolución mecánica, o sea, no es algo que responda de forma mecánica y no está funcionando. Entonces es importante determinar qué otra cosa. No solo la cirugía, Tomás, a veces la farmacología también ayuda mucho a avanzar en estos procesos. Adrián, vos hiciste CrossFit y de hecho tenías un box antes y toda tu vida has hecho ejercicio. Y de esos ejercicios típicos de CrossFit que ya voy a mencionar, en nuestro box usualmente tenemos esa filosofía de no vamos al riesgo por el beneficio, o mejor dicho, claro. Hacemos ejercicios más seguros que algunos riesgosos. ¿Qué opinas o pensás que las personas todas están listas o pueden hacer lo que se conoce como overhead squat o el snatch, que era una de las imágenes que estaban ahí, los ring dips, que son los dips en los anillos, pull-ups con sus variantes, butterfly, keepings y todas esas cosas que hacen los movimientos, o los mismos muscle-ups que es como en los aros? ¿Vos qué crees? ¿Están todos listos para hacer eso? ¿Crees de que no tienen que hacerlo todo el mundo? Vos como terapeuta. Yo creo que a ver, no hay parámetros contundentes de referencia para determinar, ok, usted sí puede, usted no va a poder. No es cierto, Tomás, porque si nos basáramos en hábitos, no en hábitos, sino en posturas, en lo que llamamos buena o mala postura, soy de hablar de eso, es que tiene mala postura, es que tiene buena postura, y ¿qué nos dice la ciencia de esto? Que no existe ni la buena ni la mala postura. ¿Por qué? Porque si realmente mala postura es que yo esté así, Tomás, todos tendríamos problemas de espalda, porque todos nos sentamos mal en algún momento de la vida. Lo que sí es cierto es que si vos tenés problemas de espalda, por ejemplo, y te sentás mal, muy probablemente los síntomas no vayan a mejorar. Entonces, cuando vos me decís ese tipo de cosas, yo te digo, a ver, hay que probar y hay que ir progresivo con cada paciente. Y como te digo, si esta persona tiene una anteversión de la cabeza, tiene un dominio de un patrón de movimiento específico, puede ser que este tipo de ejercicios, sobre todo por encima de la cabeza o por ejemplo los butterfly, todo este tipo de movimientos pueden provocar algún tipo de irritación en un principio y después lesión. Y siempre es importante tomar el hecho de que un día me duele una articulación no quiere decir que me lesioné. El día que una lesión tiene que tener ciertos grados y cierta constancia.
o me duele antes del ejercicio, o me duele solo después del ejercicio. Yo tengo que categorizar esta lesión. Es un paciente que me dice, no, ahora me duele en todo momento, me duele para mis actividades de la vida diaria, ya no puedo doblar, ya no puedo quitarme el brasier que dicen las mujeres, no me puedo peinar. Este tipo de cosas ya estás afectando la vida diaria, entonces este tipo de paciente está lesionado y ya hay que ponerlo en tratamiento. A otros pacientes que dicen, no, a mí solo me duele cuando hago esto. Entonces vamos a la función, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Vamos a ver por qué lo estás haciendo mal. Entonces, la imagen del fisioterapeuta en los box es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen su propio consultorio ahí, pero yo los invito a que salgan más del consultorio y que miren a sus pacientes. Ese paciente constantemente viene con dolor de hombro, vaya, fíjese qué es lo que está haciendo y tal vez encuentres un pequeño detalle que hace la gran diferencia, Tomás. Adrián, espalda, tu especialidad o lo que más te gusta, y es una de las cosas, de las epidemias, de las locuras, de las constantes quejas, digamos, de los alumnos, de la gente que hace CrossFit, que creo que no debería de pasar, y tal vez vos con tu experiencia nos vas a explicar qué tan frecuente son las lesiones de espalda en tu clínica directamente de CrossFit. Tenés bastantes. Sí, pero no solo de CrossFit, Tomás, o sea, la gente con dolor de espalda está a la orden del día. Y aunque no lo creas, voy a decir algo que te puede sorprender, pero mi paciente de dolor de espalda que más veo es el sedentario. Así que también hay que tomar en cuenta esto, porque si vos me decís qué prefiero yo atender, siempre o sea, tengo mejores resultados con la gente que tiene movilidad, que la gente que no es sedentaria, tengo mejores resultados. Son pacientes que van a mejorar, además, van a mejorar. Ahora, de nuevo, volvemos al mismo problema. Ahora, los problemas de espalda, la gran mayoría de los problemas de espalda tienen que ver con el disco intervertebral. No voy a decir hernia disco, eso es una consecuencia, pero podemos tener abombamientos o podemos tener acuñamientos a nivel de los discos intervertebrales que provocan que hayan obstrucciones del movimiento, que ya hemos hablado, ¿ok? Y esto provoca que mi paciente empiece a perder movilidad hasta que aparece realmente un dolor considerable, ya sea por el abombamiento, por la protrusión, por la hernia, por lo que usted guste. Y este tipo de cosas siempre antecede una rigidez al movimiento. Entonces, si vos me preguntas, ¿por qué es que se da tanto? Bueno, son pacientes que probablemente o pasan todo el día sentados o manejan mucho tiempo sentados, por darte un ejemplo, y de repente, como le digo, no es tanto la postura, sino lo que no pasa después de ahí. O sea, si yo estoy todo el día sentado, me siento en un carro, me siento otra vez y voy y hago ejercicios que provoquen mucho movimiento de flexión, probablemente ese no sea el mejor movimiento para este paciente. Pero siempre hay que poder individualizarlos. Hay pacientes que les va bien a la flexión, otros que les va bien a la extensión, otros que les va bien hacia los lados. Entonces, yo creo que es muy importante saber, digamos, hacer sus progresiones de forma correcta. Siempre las progresiones tienen que ser pausadas, tienen que ser guiadas, y la gente siempre que se lesiona es porque está haciendo cosas que Adrián, no debería hacer. nos enviaste esta foto. ¿Está bien hecho? ¿Es algo que hay que considerar? ¿Qué está pasando en esa imagen? A ver, decime vos cuánto peso está levantando. De más de 405 libras él, pero alguna gente lo levanta con 75 libras de igual forma. Pero mira, esta persona que está haciendo CrossFit es un terapeuta físico muy conocido en Estados Unidos, sí, y él es muy entrenado en el CrossFit, ¿de acuerdo? Y era lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando de la ventaja mecánica que necesita hacer el cuerpo para adoptar la postura, ¿ok? Entonces, en este caso, él tuvo que doblar su columna para poder lograr mejorar el peso. Ahora, el cuerpo de él está listo y preparado para de vez en cuando hacer ese movimiento. Yo no quiero decir que la gente que hace ese movimiento se va a lesionar. Tomás, la espalda es demasiado fuerte como para lesionarse por hacer un mal movimiento de estos, ¿de acuerdo? Es la repetición de estos movimientos lo que podría provocar el problema, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que la gente que haga un movimiento así se va a lesionar la espalda. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza que la flexión es dañina para el cuerpo. La flexión es necesaria para el cuerpo. Recuérdense que lo que no se mueve es lo que realmente tiene problemas. Entonces, cuando tengo a nivel lumbar una limitación de movimiento, lo que ando buscando es quitar esa obstrucción y empezar a mover al paciente. ¿Usted cree que es un paciente mío que tiene dolor a la hora de agacharse? Le voy a prohibir agacharse, probablemente mientras está en recuperación, pero cuando mi paciente ya no tenga dolor, ¿qué crees que es lo primero que voy a hacer? Yo necesito que ese paciente vuelva otra vez a agacharse, que vuelva a hacer lo que antes le gustaba hacer. Es muy fácil decirle, no haga más CrossFit, no haga más levantamientos si se le quitó su dolor, que es lo que típicamente dicen mucha gente. No.
Entonces, ¿para qué? O sea, lidiar conmigo es poder lidiar con ese tipo de problemas, devolverle la función, voy a ser necio con eso, pero es devolverle la función al paciente. Entonces, este tipo de problemas siempre se da por mal dominio de la técnica, por mal asesoramiento y sobre todo por el ego de la gente. No estoy listo para levantar este peso, pero igual lo voy a levantar. Si vos levantás esa barra como estaba en esa imagen, así como la espalda del lado derecho de la imagen, lo levantás en un workout o en una sesión donde hayan más de 50 repeticiones así, te vas a lesionar. Totalmente, totalmente. Que quede claro que estamos hablando de gente que es bien preparada, como le digo, y vea como él sabe que tiene que hacer un sobreesfuerzo, que anda con su cinturón y todo lo demás, pero no está bien. Pero lo que pasa es que son deportistas de alto rendimiento y que de repente para poder llegar a una meta o alguna marca de repente hacen esto. ¿Qué es lo ideal? No, pero el cuerpo de estos atletas ya está listo para hacer este tipo de cosas. Y creo que muy probablemente él no estaba haciendo más de 20, más de 3, más de 2 repeticiones una vez, una repetición. Sí. Él pone esta imagen, ¿verdad? Como una forma él no pone la imagen de nadie más, él pone la de él y él dice lo mal que está haciendo las cosas. Pero de nuevo, ¿verdad? Mucha gente hace de forma pésima los ejercicios y nunca se lesiona. ¿Has tenido ese tipo de casos? Sí. Gente dice, ¿cómo es que nunca se lesiona? ¿Verdad? A mí me pasa mucho con corredores que tienen una pésima técnica de correr y no solo nunca se lesionan, sino que son los que ganan todas las competencias. Mejores. Entonces uno dice, ¿qué tanto la técnica tiene que ver con esto? Yo creo que en un principio es muy importante y después el cuerpo se va modificando y usted puede hacer pequeños ajustes para poder lograr sus metas, pero de nuevo, estamos hablando de gente de élite, gente que ya está muy acostumbrada, que conoce bien su cuerpo, que sabe lo que puede hacer y sabe lo que no puede hacer. Y yo creo que en CrossFit, una de las cosas para no fallar en el intento es que hay que ir de forma progresiva y hay que entender que se necesita tiempo, que el cuerpo necesita acostumbrarse a este tipo de cosas, que la gente tiene que saber que no puede de la noche a la mañana llegar y hacer un ejercicio que en su vida ha hecho, tiene que ir progresivamente, que se siente a veces mal uno porque de repente no logro llegar hasta el piso a la hora de bajar. Da igual, Tomás, o sea, ¿quién lo puede hacer desde el principio? Pero con constancia y sobre todo con paciencia, la gente logra hacer lo que usted lo ha visto con sus clientes. Gente pésima postura, pésimos movimientos y ahora son excelentes haciendo sus ejercicios. Adrián, ¿cómo la persona identifica la diferencia entre una contractura, y hablemos ahorita en este caso la espalda, a una lesión? Ok, a ver, de nuevo, a mí la contractura me tiene sin cuidado, Tomás. Esto es muy importante. Sí, a mí cuando alguien me dice me duele es de este grupo muscular, a mí no es un tema importante para mí, al menos, porque eso es un mecanismo de defensa que te dice algo está mal, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo claro. La gente dice, es que me dijeron que tengo síndrome de piriforme. Has oído hablar de ese término, que es de dolor ahí a mitad de la nalga. Y tengo síndrome de piriforme, es que tengo contracturado el piriforme y eso me comprime el nervio ciático, bla, 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 y todas estas cosas. Tomás, es muy poco probable que un piriforme realmente venga a dar tanta sintomatología, ¿de acuerdo? Y si fuera el piriforme, lo menos que voy a hacer yo es tratar el piriforme. Yo me voy directamente al problema. Probablemente tengo una limitación en la rotación de la cadera, tengo una limitación en la extensión de la cadera y esto es lo que provoca que mi piriforme siempre esté tenso. ¿Tengo que meterle una punción seca? ¿Tengo que usar el codo para bajarle la tensión? No, porque probablemente en el momento se siente bien, pero saliendo de la puerta el paciente está igual. Hay que buscar la causa real del problema. Entonces es importante entender, esta contractura es un mecanismo de defensa de su cuerpo. Hay que ir en contra, me estás diciendo que calle el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para indicarte que algo está mal. Entonces, la contractura muscular no es un tema para mí. Prefiero mejor buscar la funcionalidad y la limitación del movimiento. ¿Qué crees? Mejoran la movilidad, mejoran la función y ¿sabes qué pasó con la contractura? Se desapareció. No está. Adrián, la debilidad del tronco, esto lo vi en tu Facebook, en tu Facebook privado, la debilidad del tronco o la falta de activación de core, porque realmente muchos entrenadores, me duele la espalda al alumno, ok, hay que fortalecer el core, está débil. ¿Es realmente el causante de dolor de la espalda? No debería de pensarse así. Imagínense que la gran mayoría de los atletas que hacen CrossFit tienen el estómago marcadísimo. ¿Cómo le vas a decir a una persona esa? Su core está débil. ¿Y si está iniciando la persona
nunca está de más hacer activación. No estoy en contra de... Pero si yo tengo un paciente con dolor de espalda... No le podemos echar la culpa a que es débil de core. No puedo echar la culpa ahí. Tiene que ser otro de los problemas. Esto es porque hubo estudios que marcaron que el transverso del abdomen y que estos músculos cuando estaban débiles eran los que provocaban los problemas a nivel de la espalda, y ya no tiene un sustento científico adecuado. ¿Me explico? Cada vez es menos el sustento con respecto a eso. Entonces, de nuevo, si yo tengo una pobre mecánica, ese va a ser su principal problema. ¿Por qué hay atletas de CrossFit que son sumamente marcados, sumamente fuertes y tienen dolores de espalda? Entonces, decirle a ellos, tienes que fortalecer tu abdomen, tu core. No creo que por ahí ande. Hay mucho en contra de eso, Tomás. Como siempre hay vertientes. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice no. Desde mi punto, nunca he necesitado a fortalecer el core de ninguna persona para mejorar su funcionalidad. Claro está que como parte de toda una rutina de ejercicios, tiene una persona que de repente tiene mucho miedo de evitación. Estos son los pacientes que les da mucho miedo moverse porque tienen mucho tiempo estar con dolor. Pues hay que empezar con ciertos ejercicios que me ayuden a darle una cierta estabilidad, que él sienta que tiene una cierta estabilidad, donde él pueda moverse con una seguridad considerable y demostrarle que el movimiento no está mal. Muchos de los problemas lumbares son a nivel centralizado. ¿Por qué? Porque el dolor es percibido a nivel cerebral, y si esa vía está alterada, a pesar de que yo ya no tenga ningún problema en los tejidos propiamente de la espalda, yo puedo seguir interpretando cualquier posible movimiento como dolor, y no es un dolor inventado, Tomás, es un dolor real. Lo que pasa es que nosotros como terapeutas tenemos que enseñarle al paciente, primero probablemente con la terapia manual, enseñarle cuál es el movimiento correcto, y como cereza al pastel, ejercicio terapéutico que logre que mi paciente pueda movilizarse de la manera más natural posible. Adrián, para amarrar todo este tema, porque obviamente en la espalda podríamos hacer 6 programas más, vos como terapeuta y que le estás hablando a los dueños de los boxes, quisiera que le dieras como consejos en diferentes áreas o cuál es tu opinión, digamos, para todos estos dueños de boxes para evitar esta epidemia de lesiones o evitar lesiones o tener la mayor retención posible de alumnos. A los clientes nuevos, ¿qué consejo le darías? Pienso que la educación es importante. La valoración inicial, no sé cómo estará el tema ahora, pero yo creo que es importante que no solo es una cosa llegar y presentarse con su nuevo alumno, sino que de repente es interesarse un poco en el antecedente de este nuevo posible cliente. Si es una persona que es conocida de dolor de espalda, hay que tomarlo en cuenta para evitar estos problemas, por ejemplo, ¿verdad? De primera entrada. Creo que es importante decirle que esto es progresivo y que la gente tiene que tomar conciencia de que esto se tiene que hacer de forma muy seria. Creo que los dueños de estos lugares tienen que invertir un poco más en sus entrenadores, que tengan personas que tengan una capacidad de comunicación, como te había dicho en la anterioridad, y que tengan ese ojo crítico, ¿verdad?, a la hora de poder determinar cuando un cliente está haciendo un mal movimiento y no hacerse de la vista gorda y estar constantemente, no sé si corrigiendo, si no determinar por qué. Porque si cada vez que esta persona se agacha, lo hace de pésima forma. Una vez puede ser que lo hizo mal una vez porque estaba cansado, lo hizo al final del entrenamiento porque estaba cansado, estaba agotado, lo que fuera, o estaba desconcentrado. Pero si cada vez que la persona hace el movimiento lo hace de mala manera, yo tengo que ir ahí, tengo que ir y resolver el problema. ¿Por qué? Porque además esa persona se va a lesionar y es un cliente menos. ¿Okay? Y va a salir hablando que lo que le encanta a la gente es que el CrossFit o te gusta o no te gusta. Y la gente que no le gusta tiene mucho ignorancia en el tema y lo critica de por sí. Entonces, creo que es importante que la educación a la persona de que esto es complejo, pero no por eso es imposible. ¿Okay? Buenísimo, creo que hay un montón de información para todos ustedes. Definitivamente después en otra temporada vamos a tener a Adrián hablando de otros temas súper interesantes. Ojalá nos pueda acompañar. Muchos otros temas que quedan por ahí por fuera. La rodilla quedó por fuera, pero es otra articulación que tiene un montón de cosas que ver importantes.
Pero básicamente es eso, es educación, es paciencia, es dejar el ego afuera, son entrenadores capacitados o que estén trabajando, es entregar ese proceso o entregar esa lesión a un terapeuta que realmente conoce del tema. Y si usted es terapeuta y no es especialista o no es bueno en esa área, sea humilde o sea profesional y lléveselo o mándelo a otra persona. Evalúen el movimiento, evalúen a sus alumnos, a sus pacientes, para que ellos puedan reincorporarse o integrarse de la mejor forma. Algo que quieras salir nada más, Adrián, y nada, agradecerte por el tema. No, muchas gracias por Sencillo, ¿CrossFit es para todos? Yo creo que sí, yo creo que sí. En diferente medida yo creo que todos tienen una capacidad por hacerlo y se ha demostrado. O sea, he visto gente de cualquier edad haciéndolo perfectamente. Ahora, como te digo, siempre con medida, todo se puede hacer. Les agradecemos a todos, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Gracias a ustedes, gracias a todos. Adrián Clínica, Fisioterapia Adrián Campos en Coronado y en Santana. Mae, te agradezco un montón. Gracias. Pura vida, mae. Yeah. Yeah.